Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, Abigail. Buenas tardes, Tito. Buenas tardes, Mauricio. Lucia Vargas. Buenas, profe. Hola, profe. Buenas tardes tengan todos. Romina, buenas tardes. Andy, Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hoy día que vamos a ver. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un repaso de los dos últimos temas porque hoy dejó la tarea. Vamos a repasar sistema de numeración y divisibilidad. Y hoy queda la tarea. ¿Hasta cuándo tienen chance de entregar la tarea? Hasta el viernes de la semana que viene a las 5 de la tarde. Hola, profe. ¿Ok? Van a tener chance. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Manuel. Lucero, buenas tardes. No te había saludado. Intentando el- Profe Viola de Perú. Buenas, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, Jesús. Sí, bien, bueno, vi el juego hasta la mitad porque ya no, prefería ver otras cosas luego. Fue verdad, pero tenía para jugar bien, pero no jugó bien ayer, pero bueno, cosas que pasan. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Gabriel, buenas tardes, muy bien. Espero que te está Qué bueno, muy profe. bien. Buenas tardes, Profe, Martín. Dime, dime, Gabriel. profe, no voy a poder prender mi cámara porque no sé qué pasa. Mire, profe, se ve gris. Sí, ese es el problema con el Zoom que no lo reconoce. El Zoom ha estado el día de hoy bastante Está deficiente. pésimo, profe. Sí, el día de hoy sí. Entonces, porque me ha tocado en otros, con otros cursos que se les ha caído el Zoom acá, se les sacaba el Zoom, no les reconocía cámara, no les reconocía micrófono. Entonces, no se preocupen. Si por algún motivo el Zoom los bota, vuelvan a ingresar, que yo les doy entrada nuevamente, porque también el Zoom ha estado botando a cada rato. Buenas tardes. Profe, Buenas tardes, Mauricio. profe, Dígame. profe, una pregunta. Su clase termina con nosotros a las 12:40, ¿verdad? Correcto. Allá. Profe, por si acaso no hará un taller, ¿no? No. Hasta las 2:40. Sí, termina a la 1, tenemos la hora para almorzar y luego a las 2:40. Ahí termina. Buenas tardes a Atena, a Fabricio que no he saludado, a Mateo Gómez que no he saludado, a Franes, a Luana y a Aarón. Buenas tardes tengan Buenos días, todos. profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes tengan Buenas todos. tardes, profesor, perdón. Buenas tardes, no te preocupes. Sé que también, no se preocupe, también me pasa decir buenos días, porque estoy de las 9 de la mañana, llega la tarde y me dice buenos días, pero ya es buenas tardes, la costumbre. Ok, entonces hoy vamos a repasar sistema de numeración, recordarnos con la tabla de valor posicional, pero ya cuando hay que hacer descomposición polinómica, cuando hay que hacer divisiones sucesivas, y los criterios de divisibilidad, cuando es divisible por 2, por 3, por 4, y así sucesivamente. Hasta el 11, llegamos hasta divisibilidad por 11. Vamos a hacer repasamos y hacemos algunos ejercicios. ¿Para qué? Les dejo la tarea, como les dije, una semana para entregar. El día martes tenemos la práctica de RE. Profe, hoy va a dejar tarea, ¿no? Hoy dejo tarea. No, pero... Son 4 preguntas. ¿De qué, profe? 2 de divisibilidad y 2 de sistema de numeración. Ay, entonces está fácil, profe. Sí. Profe, ¿hoy va a haber quizzes, algo? Espero que me dé tiempo. Si nos da el tiempo, sí hacemos quizzes. Bueno, Arturo ya entró al audio. Buenas tardes, Arturo. No me llega Arturo. Ok. Ya ha pasado los 5 minutos. Entonces voy a comenzar con la clase. Qué raro que Gerardo no haya llegado todavía. Vamos a esperar un minuto. Vamos entonces, bueno, tentando Chelsea. Entra Chelsea y comenzamos. Para que entra Chelsea al audio. Profesor Gerardo creo que tenía problemas que le salía el Hola, Arturo. Sí, a veces decimos que abrir mi propia sesión y esa sesión inválida. Ricardo, buenas tardes. No te preocupes. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Sistema de numeración y visibilidad. A ver, ¿cuántos sistemas de numeración existen? 11. No. Ah, no.
Bueno, 10 sin contar el 0. no, ese es nuestro sistema, pero sistemas de numeración en general. ¿Cómo son los números? Infinitos. Hay infinitos sistemas de numeración. Porque los sistemas de numeración están basados en números. Como hay infinitos números, hay infinitos sistemas. Que de esos utilicemos unos que otros, ya es otra cosa. Pero Sí, profe. tenemos infinitos sistemas de numeración. ¿Y cuál es el que utilizamos nosotros? Del 2 al 11. Del 0 al 9. El sistema decimal, se llama sistema decimal porque utilizamos 10 cifras. Del 0 al 9, ¿cuántas cifras hay? Del 0 al 9. 10, cuenten. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9. 10 cifras. Entonces se llama sistema decimal, porque tenemos 10 cifras. Entonces, recordar que para escribir cualquier número utilizamos cifras, dígitos y guarismos. Guarismos son trazos, ¿sí? En el sistema... Arturo, por favor. En el sistema decimal contamos con 10 cifras, ¿sí? Del 0 al 9. Y con estas cifras podemos escribir un número tan grande o tan pequeño. Cada potencia de 10 armamos nuevamente nuestros números. Si los volvemos a unir. Ok, después del 9, ¿qué número viene? El 0, El 10. 10. ¿Qué números usamos para formar el 10? el 1 y el 0. El 1 y el 0, sí, volvemos a unirlos. Y después del 99, ¿quién viene? El 100. ¿Y qué números Ah, del usamos para 99. formar el 100? 10 y 0. El 1, No. 0, 0. 1, 0, 0. Después del 999, ¿quién viene? El 1000. ¿Qué números usamos para formar el 1000? El 1 y 3 veces 0. 0, 0. Cada vez que hay una potencia de 10 nueva, volvemos a utilizar los mismos números, el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, y recordar que estos números van a tener dos valores, uno relativo y uno absoluto. Recordar que el absoluto es el valor del número tal cual y el relativo tiene que ver con las decenas. Los 90 y en qué pues, parte de la tabla de valor posicional está el 4 y está en la centena, ¿eso? A eso sí, a eso se refiere el valor relativo. Ah, ya. Ir recordando, el sistema de numeración son reglas que tenemos para formar los números. Es decir, son reglas que tengo para formar números y yo puedo indicar que este número es el 48. Correcto, ¿no? Es el No. 48. No, ¿Por qué no profe. el 48? Es Porque el sus cifras son 25. correctas. Ajá, no son correctos. ¿Por qué? ¿Qué hace falta? Sumarle unos cuantos números más. ¿Por qué? Porque el 48 está formado por la cifra 4 y la cifra 8. El 25 está formado por el 2 en la decena y el 5 en la unidad. Entonces llamamos las reglas de numeración. Por esas reglas es que tenemos estos nombres. A ver, recordar. Como tenemos infinitas bases, recordar el número de la base. ¿A partir de qué número puedo tener una base? Desde 10. el ¿No? 1, desde el 1, No, el 1 no. No existe base 1. ¿El 0? No, Ah. ¿no existe base 0. ¿El 100? No, muy alto. Base 4. 50. 2. Me voy La a... base... profe, creo que yo dije 2, creo. No, lo hiciste con la mano, pero no lo dijiste. Solamente lo Ah. hiciste dos con la mano. Ok, 2. Y las cifras del numeral, es decir, las cifras, deben ser mayores o menores que la base. Menores. Menores. Menores que la base. Es decir, el número de la base debe ser un número natural. ¿Dónde comienzan los números naturales? En el... De 0 En el 0 hasta el infinito. el número infinito. cero. Es decir, que la base debe ser mayor o igual a 2, es decir, a partir del 2. La primera cifra del numeral no puede ser 0. ¿Puede ser cualquier número menos el? 0, 0, muy bien. Y las porque cifras, si no, no contaría. o si no, no contaría. Y las cifras deben ser mayor que la base, el menor que la base. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la cifra es igual a la base?
¿Cuenta como bueno o como malo? Bueno, Bueno. ¿Malo? Como malo, Bueno. porque es mayor, no mayor. ¿Y por qué? Porque no dice mayor que, ni menor que. Dice mayor o menor. La Pero base uno también es, dice igual. no. Profe, ya me acordé del tema. Sí, ya. La base sola sí es mayor o igual a 2, pero la comparación entre la cifra del número y la base no hay igual. La base es mayor que los números de las cifras del número, y la cifra del número es menor que la base. No hay ni mayor que ni menor que. Por eso, si vemos un número aquí arriba, igual al de la base, usted dice eso está malo, no se puede resolver. ¿Sí? Y cuidado, Ok. sale un ejercicio así y resuelven cuando no se puede resolver. Un spoiler quizás para el bimestral. Para la tarea no, pero para el bimestral puede ser. Profe, ese es el tema que hizo quizzes y se me olvidó todo. Sí. Representación gráfica es que puedo hacerlo de forma gráfica. ¿Algunos de ustedes saben quién entra con el usuario de el? Ah, horrible, ya, perdón. Esto va a estar removido. ¿Qué, profe? ¿Qué había No, dicho? no, están entrando con un usuario que da mucho que desear el nombre, pues, por eso no lo voy a dejar entrar. Hice remove de la persona. Ok, entonces, expresamos 9 en base 4. Esto nos recuerda, ¿sí? Conocíamos, creo que le hicimos el juego el año pasado, bueno, los que estaban cuando estuvimos presencial, el del barco se hunde y se necesita que se agrupen en grupos de tanto. Creo que lo hicimos en clase, sí lo hicimos en clase. Sí, profe. Sí lo hicimos en clase. Y pasa igual que esto. ¿Sí? Pasa igual que esto. Si quiero expresar 9 en base 4, los voy a agrupar en grupos, valga la redundancia, grupos. de 4. Y uno solitario. Sí. Hubo 4 grupos, 2 grupos de 4 y uno se hundió. Es decir, ¿cuántos grupos formé? 2. 2. ¿Y quién quedó Dos. solito? 1. Por eso 9 es 21 en base 4. Ya entendí, profe, yo estoy entendiendo. Y así se arma de forma gráfica, pero de forma gráfica muy poco lo vamos a utilizar. Imagínense que me digan, expresa el número 525 en base 4. Vamos a hacer 525 círculos e irlos agrupando de 4 en 4, muy largo. Para eso van a existir otros métodos. El método gráfico es para números hasta el 20. ¿Sí? Se utiliza más que todo hasta el 20, que son números más pequeños. De ahí para allá es preferible utilizar las otras fórmulas porque se nos va a complicar. Esta sería la representación gráfica. Entonces recordamos, la base mayor o igual a 2 y las cifras deben ser menor a la base. Veamos este número. ¿Está correctamente escrito? ¿Y por qué? Sí. Sí, ¿Por qué? porque es mayor o igual que 2 Sí, y, porque es y menor que la... su primer número. Muy bien, la base es mayor o igual a 2 y las cifras son menores a la base. Está bien escrito. El siguiente número, ¿estará bien escrito? No. No, ¿Por no. qué? Porque el 5 es mayor que la base. 5 es mayor que 4 y no nos sirve. Por lo tanto, está mal escrito. Profe, Dime, Leonel. en caso que pase eso, ¿qué ponemos? No ¿No se se puede puede resolver? No se puede resolver el ejercicio. Ok. Si en vez de este 5 yo tuviera un 4 aquí, no se podría Se tampoco. puede. no se puede tampoco, porque no pueden ser tampoco iguales. Tiene que ser menor. Menor, ¿sí? No menor igual que. No menor igual, por eso está mal escrito. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Recordando, principio de la cifra. Recordando, el valor absoluto es el valor tal cual del número. Es extraer el número y decir cuánto vale. Por ejemplo, 274, el 4, ¿cuánto valdrá? 4. 4. El 4. 7 7. y el 2. 2. Pero el valor relativo tiene que ver con el orden en dónde. En la tabla, valor posicional. Y nos recordamos de la forma desarrollada de descomponer un número. 4 unidades, 7 decenas y todo. Eso es de la forma de valor posicional. La forma desarrollada es decir cuántos ceros tiene dependiendo si está en la unidad, en la decena. Entonces, el 7. ¿En dónde está el 7?
En la decena. O En sea, la decena hay 70. 0, 70. Si fuese el 2 en qué orden está? En la unidad de millar. Eso sería 2000. El 2 sería 2379. ¿Sí? Bien, ¿cuándo es valor absoluto y cuándo es valor relativo? Sí, Valor absoluto, el número tal cual. El valor relativo, tabla de valor posicional. Ajá. ¿Sí? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Dígame. en caso nos ponga así, ¿tenemos que poner 70 o en qué número está? Si está en decenas, centenas. No, 70. El valor relativo sería el Ah, 70. ya. profe, una pregunta. Dime, Mateo. Una forma más fácil de hallar eso, o sea, si un número está bien escrito según su base, es viendo el primer número, ¿no? Por ejemplo, si es 500 y la base es 4, ya es fácil deducirlo, Sí, ¿verdad? también. Sí. Por ahí pues también es un método para poderlo deducir si está bien escrito o no. Ok, veamos. Principio de orden. Ok, veamos algo. ¿Cómo yo coloco los números en la tabla de valor posicional? En la tabla de valor posicional. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Derecha, izquierda. De derecha a izquierda. Si yo coloco el número 4853, ¿cuál sería el primero que coloco en la tabla de valor posicional? El 3 Porque pertenece a las. unidades, Después, ¿quién vendría? el 5 Porque pertenece a las. decenas, Luego vendría. el 8 Porque pertenece a las. centenas, Y por último, el 4 porque pertenece a la. unidad de millar, Pero si yo leo este número, ¿cómo se lee? 4853. Y cuando yo lo leo en la tabla de valor posicional, ¿se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Cuando yo lo leo, ¿quién es la primera cifra que yo leo? 4, que El es la 4, luego el 8, luego el 5 y luego el 3. Por orden es como yo lo coloco en la tabla de valor posicional. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y por lugar es como yo lo nombro. 4000, primero 4, luego 800 de segundo, 50, tercero y 3, el cuarto. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan? Pregunten todo lo que tengan que preguntar, ¿sí? O sea, es que me gusta que pregunten cuando tienen dudas. Ok. Veamos. Descomposición polinómica de numerales. Recordad, es la representación de un numeral mediante la suma de los valores relativos de cada una de sus cifras expresadas como una potencia de su base. En otras palabras, sería ver en qué casilla de la tabla de valor posicional se encuentra y cuál es el exponente que le corresponde. Cada cifra se multiplica por la base elevada a un exponente de igual número de cifras que queda a la derecha de la cifra considerada. En otras palabras, veo cuál es la base y dependiendo del orden que se encuentre en la tabla de valor posicional, le voy a elevar. Por ejemplo, se recuerda, la unidad es 10 a la 0. La decena es 10 a la 2. La centena, 10 a la 2, 10 a la 3, la unidad de millar, 10 a la 4, la decena de millar, y así sucesivamente. ¿Se recuerdan la descomposición? Cuando hacíamos la forma polinómica de un número, si era 3500, 3 por 10 a la 3, más 5 por 10 a la 2, y así sucesivamente. ¿Se acuerdan de ella? Más o menos. Más o menos, bueno. Esa es la forma polinómica. Y de allí viene la descomposición polinómica. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando vamos a pasar de una base cualquiera a la base decimal, es decir, a la base que utilizamos. Por ejemplo, nos dice, vamos a pasar 324 base 6 a la base decimal o a la base 10. Voy a utilizar la descomposición polinómica. ¿Cuál es un truco más rápido? Voy a hacer mi rayita arriba y voy a comenzar de derecha a izquierda. ¿Cuál es el primer número que coloco? 4, 0, 1 2, y 2. ¿Cuál es la base? 6, 6. Entonces me va a quedar 3 por 6 a la 2. Más 2 por 6 a la 1. Más 4 por 6 a la 0. ¿Y cuánto es 6 a la 0? 4 por 6 a la 1.
1 porque todo número elevado a la 0 me da. Profe, estaba respondiendo y estaba muteado. Ah, se me queda 3 por 6 al cuadrado más 2 por 6 más 4. Esto es 36 por 3 más 12 más 4. ¿Y cuánto me da eso? 3, 36. A la profe. 108. Vamos a ver si Tito tiene razón. 108 más 16, 124. Muy bien, Tito. Entonces, 324 base 6 en base 10 es 124. Y no hicimos el primer paso. ¿Cuál era el primer paso que teníamos que hacer siempre? ¿Qué paso nos saltamos? La descomposición. Antes de hacer la descomposición polinomial, ¿qué es lo primero que siempre tenemos que ver? Que el, ¿El número? Mayor o menor que la base número- esté menor. Que el número esté bien escrito. Porque imagínate que lo hubiésemos hecho y hubiese sido 724 en base 6 y de frente hacemos. Pero sí, profe, la base estaba bien. La base estaba bien. Está bien, ¿sí? Lo primero que tengo que revisar es que el numeral esté bien escrito. 6 de base, mayor que 2, mayor o igual a 2, y es mayor que cualquiera de las cifras. Ok. Bien con este ejercicio, con este ejemplo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Cuando quiero pasar de base decimal a cualquier otra base, es decir, un número cualquiera a cualquier otra base, lo que voy a utilizar divisiones sucesivas. Dividir el número decimal, el número en este caso, el número en base 10, entre n, mantener el cociente y el resto. Luego, escribir o concatenar, es decir, uno tras otro, el último cociente y los restos empezando por el último. Divido y cuando yo no pueda dividir, lo armo de derecha a izquierda. Es lo que me quiere decir estos dos pasos. Veamos, me dice, escribir 476, que está en base decimal, a base 8. ¿Qué debo hacer? Dividir entre 8. 38, 5 por 8 40, al 47. 7 Bien, 7, bajo el 6. ¿Qué número bajo el iría 6. al lado del 5? 9, 9 9, por 8 72, 62, a 76. 4. 4. ¿Puedo seguir dividiendo el 4? No. No, porque No, sería es decimal y no tiene que ser número entero. O sea, agarro mi cociente y lo vuelvo a dividir entre la base. ¿Qué número iría en el cociente acá? 8 por 8 por 8 es 64. No puede ser el 8 8. por 7, 8 por 7, 56. Al 59. 3. 3. ¿Puedo seguir dividiendo el 3? No, No. y ¿El tampoco. 7 puedo seguirlo dividiendo entre 8? Tampoco. No, Llego al final. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi último cociente y mis residuos. Y voy a armar el número de derecha a izquierda. Por lo tanto, sería 734 en base 8. La base es mayor que los dígitos de la cifra. ¿Sí? ¿Bien con el ejercicio? Profe, un rato, le voy a tomar foto por si acaso se me olvida. Tómalo. profe, Igual yo le voy a mandar la diapositiva. Dime, Mateo. una pregunta. Y, o sea, el 8, ¿en qué posición está, perdón? ¿Cuál 8? El que está siendo dividido. El divisor. Ajá, no, el 8. Este 8. No, el otro, el de la izquierda. Este 8. Ajá, sí, El eso sería. Esa es la base que me están pidiendo transformar. Ok. 476 en base 8, lo que voy a hacer es tomar el número y empezarlo a dividir entre la base, ¿sí? Pero ese 8 podría ser infinito, o sea, por ejemplo, Puede un ser, número puede 6 ser, cifras. perdón, Mateo, disculpa. Continúa. No, me preguntaba si podría ser de 6 cifras. Existen bases infinitas. Bueno,
Puede ser base 15, base 30. Pero siempre recordar que el divisor debe tener menos cifras que el dividendo. Profe, Dígame, Leonel. ¿eso cuándo lo aplico? O sea, cuando... Cuando voy de una base 10 a una base cualquiera, aplico divisiones sucesivas. Como no entiendo, de una base 10. Una base 10 es un número común y corriente, como los conocemos. Y nos mandan a hallarlo a base 3, base 4, base 5. O Ahí sea, que eso aplico se puede utilizar en cualquiera. en cualquier número, con cualquier base. Ah, ok. Yo puedo decir, transformar 524 a base 13. ¿Qué debo hacer? Colocar 524 y ir dividiendo entre 3 hasta que ya no pueda seguir dividiendo. Pero no se podría, Si se puede. porque la base está mal. No me No. piden, no, me piden transformar 524 a base 3. Llevarlo a base 3. Ah, ya. ¿Qué debo hacer? Utilizar descomposiciones sucesivas. Si voy a agarrar 524 y lo voy a empezar a dividir entre 3. Este es 1. Aquí me quedaría 3, me quedarían 2. Bajo el 2. Este es 7. 1. Bajo el 4 queda 14. Y aquí me queda a 4 por 3, 12. A 14, 12. No puedo seguir dividiendo. Así que ya este residuo. Y comienzo aquí otra vez con 3. 17. Queda 5. 2. Bajo el 4. 8 por 3, 24. Y esto me da 0. No puedo seguir dividiendo. Agarro el otro. Entre 3. 1 al 5, 2. Bajo el 8. 9 por 3, 27. Al 28, 1. Y como no puedo seguir dividiendo el 1, sigo dividiendo el 19. Entre 3. 6 por 3, 18. Al 19, 1. Como el 6 lo puedo seguir dividiendo, tengo 3. 2 por 3, 6. A 6, 0. Y voy armando de derecha a izquierda. Sería 2, 0, 1, 1, 0, 2 en base 3. Ah, ya. O sea, la comparación con las otras bases, por decirlo así, sería que esto dice en base, o sea, lo tienes que pasar a una base. Cuando dice en base es que la tengo que pasar a esa base. Ah, ya, ¿y el otro cuál era? ¿Qué te tenía que decir? Por lo menos te dicen 415 base 8, O sea, supongamos. sin decir sin decir en. No, 415 base A, dicen A base 10. Es decir, que voy a utilizar la descomposición polinómica. ¿Sí? Ok. Pero como le decía esa vez, hay un problema muy grande. No existe algo que va de una base a otra. Por lo menos 320 en base 4. Y me piden hallarla a que la pase a base 9. No existe un método que sea directo. ¿Qué debo hacer? Pasar esto a base 10 y luego pasarlo a base 9. Es decir, hago descomposición polinómica y luego hago división sucesiva. Okay. De todas maneras, vamos a hacer algunos ejercicios de esto vamos a hacer un ejercicio de ejemplo en el próximo bloque. Entonces veamos. Conteo de números, vamos a contar números. Vamos a contarlos ¿para qué? Por una forma más fácil. Si yo quiero contar los números del 1 al 9.999, comienzo 1, 2, con los dedos de la mano, hasta llegar al 9.999. ¿Cuánto tiempo vamos a durar haciéndolo? Quizás 9.900 segundos, Mucho por tiempo. decirlo así. Sí. Vamos a durar tiempo. Entonces, para evitarlo, existe lo que se llama conteo de números.
Entonces veamos, ¿cuántos números de 2 cifras existen? Entonces veamos, primero voy a colocar el numeral tal cual. Veo, ¿cuántas cifras puede valer A? 9. 9, del 1 al 9, ¿cierto? Y B, del 0 al 9. 9. Y cumplo que la primera cifra de 2 dígitos es 10 y la última es 99. 99. ¿Cuántos valores puede tomar A? Si los cuento, del 1 al 9, ¿cuántos valores hay? 9. 9. 9. ¿Y del 0 al 9? 10. Y lo último es multiplico. 9 por 10, ¿cuánto es? 90. Entonces, desde el 10 hasta el 99 hay 90 números. ¿Sí? No Sí. está tan complicado. ¿Preguntas hasta aquí? Pero, por ejemplo, puede tomar cuántos números hay. De 5 cifras. No, por ejemplo, cuántos números hay. ¿Se puede poner más de A y B? O sea, Por lo menos de 5 cifras sería A, B, C, D. A, B, C, D, E, pero 5 cifras hasta la E. ya, solo se puede poner, o sea, de 5 cifras. Hasta No, ahí máximo. de cualquier cantidad de cifras. Los números son infinitos. Yo puedo poner un ejercicio y diga, halle la cantidad de números de 10 cifras que hay en el sistema decimal. Y deben comenzar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A la profe. O tampoco voy a poner de tantas cifras, ¿no? Cuando mucho 5. ¿Ok? Puedo contar cualquiera. De 2 cifras, de 3 cifras, porque esos números son infinitos. Dime, Mateo, si ibas a decir algo. Mateo, No, profe. ¿ya? Ok. Si me piden números que tengan que ver los conteos con una base, debo estar pendiente. A puede valer hasta el número 5. ¿Qué pasa si A toma el valor de 6? ¿Estará bien escrita? No. No. Y B puede tomar desde 0 hasta el 5. ¿Por qué? ¿Qué pasa si toma el 6? ¿Estará bien escrito? No. No. ¿Cuántos valores toma A? 5. ¿Y B? 6. ¿Y 5 por 6? 30. Hay 30 números de 2 cifras en base 6. Desde el 10 hasta el 55. ¿Sí? Bien. Profe, Dime, Leonel. por ejemplo, en C también va a tomar lo mismo que B. O sea, Sí. 0, 1, 2, 3. Y Siempre. así los demás Sí, números. siempre. Sí. A es el único que toma menos. B, C, D siempre toman los mismos. Ya. Profe, ¿y si fuera ABC? Igual, C, B, C obtendría la misma cantidad de B. Sería 5 por 6 por 6. Hubiesen sido 180. Ok, recordando. La progresión aritmética, recordar que tenemos una cierta cantidad ordenada de números y que ellos van a ir aumentando a través de la razón. ¿Cómo hallo la razón? De restar el mayor del menor. 2 con el 1, 3 con el 2. El primero se llama primer término, el último se llama último término. Y la cantidad se llama número de términos. Entonces tenemos, la razón nace de restar el de la derecha con el de la izquierda. El primer término es el primero y el último término es el último. Y la cantidad de términos o de elementos que tenga se llama número de términos. Entonces, si yo quiero saber en qué posición está un número sería el primer término más la cantidad de términos menos 1 por la razón. Y si yo quiero saber el total de términos que tiene una progresión, será el último menos el primero entre la razón más 1, ¿sí? Estas fórmulas las pueden copiar, las pueden tener a la mano a la hora de hacer la tarea y a la hora también de los bimestrales, ¿sí? Son fórmulas que vamos a utilizar. Para saber en qué lugar de la progresión se encuentra el valor, utilizo la primera fórmula. Para hallar la cantidad de términos o de números que tiene una asociación, utilizamos la segunda. Dime, Mateo Gómez. Profesor, esa la va a medir también por el PPT. Sí, están en la PPT. ¿Sí? Una vez terminemos la clase, a las 2:40 se la envío, ¿sí? Ok. Veamos divisibilidad.
¿En qué nos ayuda la divisibilidad? ¿Para qué usamos la divisibilidad? Para multiplicar más rápido, para hacer las operaciones Multiplicar y más dividir rápido. más rápido, sí, prácticamente. Ok, un múltiplo. ¿Cómo reconocemos un múltiplo? ¿Cuál es el Cuando, símbolo? X. La notación. Con el círculo en la parte de arriba. ¿Se recuerdan? Sí, ya, sí, profe. Por lo menos, si tiene 11 con el círculo, se lee múltiplo de 11. Y así. Porque los múltiplos son infinitos. 14, menos 14 es múltiplo de 7. Sí. Sí, porque sale de multiplicarlo por menos 2. Menos 7 es múltiplo de 7. Sí. sí, Que sale de multiplicarlo por menos 1. Igual que con 0, con 7, 14 y 21. Es decir, que todos ellos son múltiplos múltiplos de de 7. 7. ¿Ok? Que nace de multiplicar 7 por cualquier número entero. Las propiedades, para terminar con esto. Si tengo suma o resta de mismos múltiplos, el resultado va a ser un múltiplo. Si tengo suma de múltiplos de 3, el resultado va a ser un múltiplo de 3. ¿Te parece a la de clausura la propiedad de eso? Es la propiedad, prácticamente la propiedad de clausura. Ok. Resta da otra resta. Si tengo productos o potencia, también es una propiedad de clausura. Si yo tengo un múltiplo multiplicado por cualquier número, me da múltiplo. Si tengo un múltiplo de 4 multiplicado por cualquier número, el resultado es un múltiplo de 4. Y si yo tengo dos múltiplos de 4 que se multiplican, el resultado va a ser también un múltiplo de 4. Y la propiedad de Arquímedes me decía que si yo tengo dos números y me da un múltiplo de 3, supongamos, el primero no será múltiplo de 3, por lo consiguiente el otro sí. Esta propiedad poco se usa, pero para conocer la propiedad de Arquímedes. Ok. Los números no divisibles, los recordamos que lo hacemos por las divisiones. Inexactas. Tenemos divisiones por defecto y divisiones por exceso. Ok. Vamos a ir a almorzar, ¿sí? Y en 10 minutos, en una hora, regresamos para ver la última parte de los criterios de identidad y hacemos los ejercicios. Nos vemos en una hora. Cuídense mucho, por favor. Buen provecho para Chao, todos. profe. Buen provecho. Adiós, profe. Nos vemos.